Maite, Baisepanguirucuera, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Revista Cultural Paraguaya. Hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes dos momentos históricos que hacen a la vida del Paraguay, sus hijos diseminados por todo el mundo, cómo nos ven hoy en día en Europa, por ejemplo, y cómo eran los programas en la televisión extranjera hace 50 y un poquito más de años, recordando al Paraguay a través de los intérpretes de música nacional e internacional nacidos en esta tierra. Este trabajo, que lo hacemos con la anuencia de la gente de la televisión española, por ejemplo, gracias al trabajo de recopilación de Santiago Román, que es el responsable de los archivos fílmicos de la Revista Cultural Paraguaya, lo vamos a realizar con el trabajo en la dirección de nuestro querido amigo Osvaldo Pato Fonseca, junto a Mike y junto a toda la gente. Aquí está Chompilas, en fin, todos y cada uno se está toquetón, porque hoy, repito, vamos a trabajar con material de archivo. Y lo más reciente es lo que a mediados de esta semana, específicamente el martes 14 de febrero pasado, lo emitiera la televisión española. Tienen un programa que se denomina Españoles por el Mundo. Y este 14 de febrero pasado, la gente de la televisión española se vino hasta el Paraguay, donde hay muchos españoles radicados, desde luego. No sabemos específicamente qué los había motivado, si la gran presencia de paraguayos en España o si realmente la magia y el encanto de nuestra tierra que ha llegado hasta ellos a través de nuestra música y nuestros músicos. Pero les invito a contemplar esta primera parte de lo que emitiera la televisión española el pasado 14 de febrero en el programa denominado Españoles por el Mundo, Conociendo el Paraguay. Hoy les planteamos una pregunta, párense a pensar, ¿qué saben de Paraguay? Mientras lo piensan, disfruten de esta música. Seguro que han llegado a la conclusión de que Paraguay es para nosotros uno de los países más desconocidos de América Latina. Por ejemplo, una pregunta. ¿Sabían que las espectaculares cataratas de Iguazú formaban parte del territorio paraguayo hasta el siglo XIX? O que aquí se construyó en los años 70 la represa hidroeléctrica que más energía genera de todo el mundo. Es esta de aquí, la represa de Itaipú. ¿Tenían idea de que Paraguay tiene exactamente el mismo tamaño que España, pero solo 6 millones de habitantes? ¿O de que este país es bilingüe? Aquí se habla tanto español como guaraní. Pemuejeporá, bienvenidos a Paraguay. Pues para que este deje de ser un país tan desconocido, nosotros les presentamos a estos españoles en el mundo. Bueno, Españoles en el Mundo. Este es el avance de este programa que, repito, se emitió el pasado 14 de febrero en la televisión española. Y lo emitimos porque compatriotas radicados en la madre patria nos enviaron
opiniones, pero realmente muy halagüeñas, por la forma en que la televisión española trató el tema Paraguay. Lo iremos descubriendo, por supuesto, no en su totalidad este programa, pero iremos viendo, iremos escuchando las partes más destacadas de esta documental. Y cuando ella un de la pichacuera de España y oñe por año en el tánico mene oñe por México y lleva. Y hablando de paraguayos en España, ese mismo día 14 de febrero, la Junta Municipal de Asunción hizo justicia con 3 paraguayos que desde 1962, hace exactamente 50 años, triunfaron en España. Habían sido contratados nada más que por 3 meses y se quedaron 50. Claro, uno de ellos se vino en la década del 80 por cuestiones de salud, se quedó aquí, pero los 2 originales integrantes del grupo sumaron un entrerriano, siguieron y siguen cosechando éxitos en la madre patria. Fueron declarados hijos directos de Asunción. La Municipalidad de Asunción hizo justicia, reitero, con Johnny Torales, Alma María Baezquel, Castro Darío Martínez, los 3 sudamericanos. Los 3 nacidos en Asunción. Johnny Torales en lo que hoy es el edificio Colón 1, ahí, en la calle entonces Buenos Aires, hoy conocido como el Paraguayo Independiente y la Plazoleta del Puerto. Alma María Baezquel, que había nacido en el barrio Ciudad Nueva, y Castro Darío Martínez en Tacumbo. En una sesión de honor de la Junta Municipal, recibieron emocionados sus galardones. Pero quiero que vean ustedes, gracias al trabajo de rescate de Santiago Román para la revista cultural paraguaya, lo que en 1962, en el programa de despedida de los 3 sudamericanos radicados entonces en Buenos Aires, protagonizaban en el programa de una gran paraguaya. Ella se llamaba Sara Benítez. Tenía su programa Noches Estelares del Paraguay en Canal 13. Y vean ustedes y escuchen ustedes, en julio de 1962, a Johnny Torales, Alma María, Castro Darío Martínez, en Canal 13 de Argentina, interpretando Alma Llanera. Con usted, director. Yo nací en esta ribera de la Rosa Guindador, soy hermano de la tumba, de la Rosa de la Rosa y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para las rubias crines al pozo de mi amator. Yo nací en esta ribera de la Rosa Guindador, soy hermano de la tumba, de la Casa de la Rosa y del sol.
corte que ya se suma a esta parte de nuestro programa, valorando de nuevo esta joya de los archivos de la Revista Cultural Paraguaya, gentileza del amigo Santiago Román. Veíamos y escuchábamos a los tres sudamericanos, julio del año 1962, programa de la paraguaya Sara Benítez en Canal 13 de Buenos Aires. Vamos a un corte y luego retornamos con más Revista Cultural Paraguaya. Segundo bloque de nuestra Revista Cultural Paraguaya. Gratitud a todos y a cada uno de los amigos que envían sus mensajes al 0981-166-142. El pasado fin de semana, tanto la noche del sábado como el domingo a la tarde, durante la repetición del programa, de todo el territorio nacional recibimos conceptos muy halagüeños. Un saludo muy, pero muy especial a la doctora Nilda. Ella es profesional, colega, abogada, trabaja en la gente que hace la Corte Suprema de Justicia, es la madre de dos jóvenes, uno futuro comunicador, el otro es un deportista, por los conceptos maravillosos. Nilda Bogarín Jiménez, doctora, mis respetos para usted. También a todos los amigos de la ciudad de Itagua, que por supuesto ya tiene comprometida a la Red Guaraní para toda la cobertura de los viernes culturales que hacen al prefestival del Ñandutí, que se ha de celebrar el 3 de marzo en la plazoleta de la Iglesia Virgen del Rosario de la ciudad de Itagua. Y por supuesto Martínez Publicidad, señor director, dirá presente con esa sonoridad, con esa claridad exclusiva para la cobertura de este gran festival. Repito, Martínez Publicidad en la cobertura del Festival del Ñandutí el próximo 3 de marzo en la capital artesanal de la patria paraguaya, que es la ciudad de Itagua. Seguimos compartiendo, mis queridos amigos, lo que ofreció la televisión española en su programa Españoles en el Mundo, con el capítulo titulado Paraguay, un país desconocido. Este es el Palacio de López. Es el despacho oficial del mandatario. Un abrazo grande, que tengas un excelente fin de semana. Bye bye será a mountain bike. Muy buenas, Emilio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esto es lo más tradicional que hay acá en Paraguay, ¿sí? El asado. La central hidroeléctrica de Itaipú es la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, pero es la primera en generación de energía. Esos saltos son de un término medio de altura, tendrán 50 metros, 60. Hay otros que tienen hasta 80 metros de altura. Esta es la iglesia, es la parte principal. ¿En qué época estuvieron aquí los jesuitas? En 1658 vinieron y en 1700 se hizo esta reducción. Venían a evangelizar a los indígenas. Es el lago Ipacaraí, que ahora han escuchado cantarle a Julio Iglesias. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Ha sido guía turística, empresaria, ha trabajado en televisión. En los más de 20 años que lleva en Paraguay, Araceli ha hecho de todo y ha vivido momentos buenos y también difíciles. Ella nos lo cuenta. Araceli, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a Asunción del Paraguay. Él es mi marido. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, mucho gusto de tenerlos aquí en Paraguay. Muchísimas gracias. Es siempre un placer. Nos hemos encontrado en la Bahía de Asunción. Aquí es donde hace ya 400 años vino Juan de Salazar. ¿Qué te trajo a ti a Paraguay? Yo hace 25 años, con mi anterior relación, teníamos un contrato de trabajo. Ajá. Y vinimos a trabajar. Te viniste con una pareja, pero no es Darío. No. ¿Qué pasó? Bueno, se terminó.
Así de fácil. Hubo un momento que me tuve que plantear. Estaba sola con mis 2 hijas y dije, bueno, ¿qué hago, verdad? España empezaba a estar en crisis y dije, bueno, voy a seguir adelante y vamos a ver qué pasa. No fue fácil, pero aquí sigo. Este es el Palacio de López. Esta es la fachada principal. Es el despacho oficial del mandatario. Este también fue la sede del presidente Stroessner, el dictador, y de otros mandatarios que surgieron después de cuando se terminó la dictadura. La Catedral Nuestra Señora de la Asunción. ¿Y de dónde viene el nombre de la ciudad, Asunción? Porque fue fundada el 15 de agosto y ese día era el día de Nuestra Señora de la Asunción. La parte del altar mayor está repujado en plata. Esto es un trabajo hecho por los jesuitas también. Es un pueblo bastante católico. Son muy religiosos, muy creyentes. En este país lo que diga la Iglesia tiene mucha importancia en todos los aspectos de la sociales y hasta políticos. Tiene mucho poder aquí la Iglesia. Tiene mucha influencia. Yo soy creyente y gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, también a mi familia, por todos los años de ausencia que yo he estado afuera del país. Este programa va un poquito dedicados a ellos. Os quiero muchísimo. A visitar el ferrocarril Carlos Antonio López. Ya tenemos los pasajes. El ferrocarril Carlos Antonio López es uno de los más antiguos de Sudamérica. Este es uno de los vagones originales de antaño. Estamos viajando en el tiempo. Es uno de los primeros trenes en Sudamérica que se usó para personas y también fue el último en el mundo a vapor. Esta era la campana de salida. Viajeros, todos al tren. ¿Qué hay por aquí, Ángeli? Muchas cosas lindas, muchas cosas interesantes. Bueno, las primeras lámparas, los relojes, lo que eran los clavos de los rieles. Son los teléfonos a magneto, creo que es esto, ¿eh? Yo he visto en donde yo viví, cuando llegué a Paraguay, me fui a vivir a Limpio y la central telefónica todavía en el 86 era así. Este sistema de teléfono entró en función en el 1912 y terminó de funcionar en el 1990. Cuando tú viniste aquí hace tantos años, las tecnologías tampoco eran... Mis medios económicos no eran tantos, entonces era por cartas. Y a veces cuando tenía algunos problemas económicos, mis padres me mandaban algún dinerito dentro de la carta. Y ahora con el internet, el Skype y todo lo demás estoy encantada porque nos podemos ver, puedo ver a mi padre, a mi familia y también cuando Darío viaja le tengo controlado. Documental Españoles en el Mundo, Paraguay, un país desconocido. Extraordinario hasta el momento lo que hemos visto y es una española radicada acá en el Paraguay la que está sirviendo de guía a este programa. Que repito, realizó la televisión española y que nosotros hoy estamos emitiendo en parte, no podemos emitir en su totalidad, por razones obvias, a pedido de la colectividad paraguaya radicada ahí en la península ibérica, en la madre patria, que nos hiciera llegar este material. Especialmente el amigo Iván González, va mi gratitud, del periódico Rojaljú Paraguay. Muchas gracias. Seguimos recordando a los 3 sudamericanos en aquel programa especial de hace 50 años en la televisión argentina, en Canal 13. Los 3 sudamericanos era un grupo juvenil en ese entonces, se formó en el 59, ustedes saben, Alma María era una quinceañera, Castro Darío Martínez tenía apenas 18 años, 19, Johnny era el mayorcito, y se consustanciaron, aparte de la música paraguaya, las guararias, las polcas que cantaron, son una maravilla, con los ritmos que popularizaban en esa época los 5 Latinos, los TNT, Johnny Tedesco, el Club del Clan, y ahí triunfaron. Ahora mismo, este sábado y mañana, están en Buenos Aires, van a ser recibidos por las autoridades de Canal 13, recibirán un homenaje, volverán a abrazarse con Palito Ortega, con Johnny Tedesco, con esa gente. Escuchen ustedes, Te Diré, una canción muy de moda, en 1962, los 3 sudamericanos en la TV argentina.
jamás te diré, yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento, que eres dueño de mis sueños. No te lo diré. No podría creer el cariño que te tengo. Ya no habrá en el mundo entero amor como mi amor. Eres diferente a todos. Por eso es fácil y es normal amarte. Yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento, que en la cima de mis sueños estás, tan solo tú. Eres diferente a todos, por eso es fácil y es normal amarte. Yo jamás te diré, que eres tú mi pensamiento, que en la cima de mis sueños estás, tan solo tú. No lo diré, no lo diré, no lo diré. Alma María Baezque, Johnny Torales, Castro Darío Martínez, los tres sudamericanos. Veíamos una parte de la presentación de ellos en el programa de Sara Benítez, que se emitía en Canal 13 TV Buenos Aires en 1962. Vamos a un corte y luego retornamos con el tercer capítulo de la revista Cultural Paraguaya. La revista Cultural Paraguaya llega a todos y a cada uno de sus hogares a través de Red Guaraní, el canal de la familia, en todo el territorio paraguayo. Y por supuesto a América y el resto del mundo por internet. Un cordial saludo a Clary Pereira Duarte. Ella es mi ahijada, cumplió 15 años, festejó en Málaga, en la ciudad de Fuengirola. Mi querida Clarita, en nombre de la tía Mirri, Sari, en mi nombre, de toda mi familia, muchas felicidades. A vos, mi querida Clary, que pases muy bien en compañía de tu mamá, la querida comadre Fidelina, tu hermana Liz, Brunito, el español, Rodrigo, toda la gente. Feliz 15 años, mi querida Clarita. España, Paraguay, Paraguay, España. Más que nunca, hoy, unidos por la presencia extraordinaria de paraguayos allá. Oye, la mitad me nivel abejonda y pórigo te envía ponaje, hija. Ojo, lo mitad. Cuñataime guanao y te envía po. Se sabe la labor para la mujer paraguaya que es muy, pero muy solicitada, especialmente en la Costa del Sol, en Andalucía. Cuimbabe guanale y tu la mitad. Pero ellos también vinieron. Hay muchos españoles hoy en día aquí en Paraguay, y eso motivó a la televisión española a realizar este programa desde el Paraguay. Y estos españoles que realizaron ese programa también visitaron nuestra casa. Veamos. Esto es el centro de Asunción. El centro colonial, la parte histórica. Es la capital política y económica del Paraguay. Y más o menos llegaría a 3 millones de habitantes. Estos son los indígenas que están vendiendo la artesanía que ellos hacen, el tejido. Y realmente son los verdaderos dueños de este país y de esta tierra. Está hecho de semillas, de coco. Amor, ¿cuál me vas a regalar? Moda paraguaya con artesanía en Aopoí. ¿Qué significa? Aopoí, ropa fina.
La camisa es totalmente de algodón, para el clima es buenísimo, además que queda muy chulo. Yo a mis hermanos siempre les llevo, andan... Este es el ñandutí, que tiene su historia. Cuentan que de las Islas Canarias vinieron una especie de tejidos y acá se transformó en este armaje como si fuera un tejido de araña. Ahora nos están demostrando las instructoras cómo se hace. Encima de esta trama vamos bordando los dibujos, todos los diseños que tenemos acá, todos los puntos. Una vez terminado el trabajo, entonces recortamos la tela. Bueno, y aquí estamos en lo más pintoresco de Asunción, el mercado número 4. Aquí podemos encontrar desde frutas, hierbas... Es maravilloso, ahora estamos en la época de la fruta. Esto es zapallo. El zapallo es, digamos, una especie de calabaza. Aquí hay uno que está entero para que veas más o menos la magnitud, ¿sabes? Y este es el poroto, que tampoco no tenemos en España. Y en lugar de ponerle garbanzos, le pones esto. Yo hacía el recorrido del Mercado 4, el Palacio, un poquito así con... Fue uno de mis primeros trabajos, con turistas que venían a conocer Paraguay. Esto es tabaco y la gente suele fumar. Es tabaco 100% natural. Esta es la hoja del tabaco. Sí, esta es la hoja del Huele tabaco. fuerte, ¿no? Huele. Madre mía. 5.000 guaraníes sale un poquito más de 1 euro. ¿Un paquete de estos? Sí. 1 euro. Menos de 1 euro. Yo he visto a las señoras, a las abuelitas, fumar hasta así, hasta la colilla, masticar y también escupir el tabaco. Y me llamó muchísimo la atención cuando yo vine a Paraguay. Vamos a conocer algo de tu trabajo aquí. Sí, la parte de producción y de colaboración con el canal de la familia. Y ahora el entrevistado vas a ser tú. Y Televisión Española. Vamos, adelante. Maquillaje, ¿no? Permiso, maquillaje. ¿Te gusta el trabajo en televisión? Me encanta, nunca, jamás pensé que gracias a Paraguay las cosas que he podido realizar y formarme en la vida. Qué guapa te están poniendo. Es que yo ya soy así, porque soy una española en el mundo. Muy Una bien. mallorquina. ¿Te pones nerviosa, Araceli, con estas cosas? Estoy en mi casa. No sé si están en un corte y vamos a entrar después del corte, ya nos van a dar paso. Hola, mi amor. Mira, te traigo Televisión Española. Pues pásale, hombre. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, muy feliz y muy contenta de estar aquí en el canal de la familia, que siempre nos han acogido tan bien. Vinieron hasta Asunción, ¿es la primera vez que venís, Luis? Es la primera vez y me está encantando. ¿Te están tratando bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Tanto los españoles como los paraguayos. Somos amorosos acá. Muy amorosos. Bueno, qué lindo, Araceli, Sí, sí. qué lindo que lo hayas traído, que venga a visitar el programa. Ahora, recomendale a Luisito y a Araceli dónde comprar. Te ofrece los mejores productos, calidad, garantía y tecnología. Bueno, estas son mis hijas, los tesoros más grandes que yo tengo. Ella es Andrea y ella es Erika. Desde que eran chiquititas han estado en Mallorca, han viajado y si Dios quiere nos vamos a ir para pasar la Navidad con el abuelo. Hoy nos van a hacer la tradicional chipa. Esto es típicamente paraguayo, ¿no? La chipa es el pan paraguayo. Los días de Semana Santa son muy tradicionales hacer las chipas en casa y es lo que se come para el ayuno. No se come otra cosa, solamente la chipa. Lleva queso paraguay, el almidón de mandioca, la sal, los huevos, la leche y el anís, que le da un toque especial. Yo suelo hacer, pero no me sale tan rica como esta, ¿eh? Hola. Españoles en el mundo, un excelente documental que emitiera la televisión española el pasado 14 de febrero. Visitaron nuestra casa, ustedes vieron durante el programa de Pelusa. Qué satisfacción, qué alegría que nuestro canal, este humilde canal, que sin embargo siente el alma y el corazón henchido de paraguayidad y por sobre todas las cosas de apoyo a todo lo que es cultura, haya sido protagonista de esta entrevista en una de las cadenas televisivas más poderosas del mundo, la Radio Televisión Española. El Paraguay, los paraguayos, siempre estuvieron presentes a través de su arte, de su cultura, en todas las naciones del mundo. Vean ustedes cómo en 1962
en el programa Noches Estelares del Paraguay, que dirigía la compatriota Sara Benítez en Canal 13 de Buenos Aires, se presentaba un ballet argentino-paraguayo o paraguayo-argentino dándole coreografía a India. Veamos. Bueno, este es una pequeña reproducción, repito, gracias al trabajo de Santiago Román, recopilador de imágenes del programa de Sara Benítez. Estamos justamente tratando de dilucidar con Santiago Román quiénes son los que integran este conjunto paraguayo. Pero hay más sorpresas en las próximas ediciones. Repito, gracias a ese magnífico trabajo de recopilación que hace mi querido amigo Santiago Román para los archivos de la Revista Cultural Paraguaya, tendremos más paraguayos triunfando en la televisión argentina hace 50 años en el programa de Sara Benítez. Vamos a un corte y retornamos. Revista Cultural Paraguaya, cuarto bloque. Vaya mi salutación muy especial a Milciades Javier Delgado. Cumplió años el pasado miércoles 15 de febrero. Al querido Milciades Javier, muchas felicidades. Y mañana cumple años, desde luego que ahora iremos a festejar con Luis Manuel Mesa, el hijo de Luis Alberto del Paraná. La barra de paranaceros, festejando el cumpleaños de los amigos. Para Javier Delgado, Milciades Javier Delgado,
mi deseo de felicidad por lo que pudimos compartir el pasado miércoles 15 y, por supuesto, hoy anticipándonos a lo que será el cumpleaños de Luis Manuel Mexa. Su papá le decía Titi, algunos le conocen como Maco, el hijo de Paraná. Seguimos disfrutando de esto que se llamó, dentro del programa Españoles en el Mundo, Paraguay, un país desconocido, trabajo de la televisión española. Esta es el arpa típica paraguaya, que es de derivación del arpa europea que trajeron los españoles. La ciudad de Luque es muy famosa prácticamente, incluso en todo el mundo, porque se exportan las guitarras que se hacen y las arpas. ¿Dónde os veis en el futuro, Araceli? Bueno, en todas partes. Nunca está nada cerrado. Estamos un ratito aquí, otro allá. Tenemos las puertas abiertas. Y bueno, y les esperamos siempre a ustedes también por aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, chicos. Adiós. Que vaya muy bien. Adiós. Llegamos a una de las emisoras de radio más importantes de Paraguay para colarnos en directo en el programa de Emilio. Excelente resto del fin de semana para todo el mundo. Un abrazo grande. Te saluda Emilio Marín. Nos encontraremos el lunes de vuelta en vivo a partir de las 15 horas con más Urban in the Mix y Sin the Mix. Un abrazo grande. Que tengas un excelente fin de semana. Bye bye. Será a mountain bike. Muy buenas, Emilio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Baitecopio, que es como se saluda en guaraní. Paraguayos y españoles, españoles y paraguayos, unidos, por supuesto, por el origen de esta nacionalidad, la nación guaraní, la que estaba aquí en este paraíso, que después recibiera a los españoles. Y no vamos a entrar a discutir lo que pasó, ya pasó. Dios quiso que se unieran los guaraníes con los españoles y de ahí saliéramos nosotros. Yo les anunciaba la coreografía de un elenco argentino-paraguayo en el programa de Sara Benítez y nos sorprendimos gratamente con este conjunto paraguayo en el mismo programa en la televisión argentina. Pero vamos a cerrar este bloque con este material, por favor. Sara Benítez, al frente de su ballet folclórico, va a ofrecernos la versión coreográfica de ese bonito tema onomatopéyico que tan alto levantara con su habilidad aquel malogrado intérprete del arpa paraguaya, Félix Pérez Cardoso. Expectemos pues la interpretación de Pájaro Campante. Fulgor blanco negro en tus alas, olímpicos son en tu garganta, sinuoso vuelo haciendo gala a tu doncella que se espanta. Ella sabe que tus besos son mortales, mas tu canto de sirenio de la altura la detiene de la muerte en sus umbrales, pero pronto tu cuerpo le abre sepultura. Sin embargo, tampoco escapas al mortal destino, así fueras un dios encarnado en tal figura, ya que aunque atruenes al bosque con tu trino, tu corazón estalla si al canto das holgura.
argentino-paraguayo bajo la dirección de la gran artista paraguaya Sara Benítez en su programa Noches Estelares del Paraguay en Canal 13 Televisión Argentina, año 1962. Vamos a un corte y retornamos con el último bloque de nuestra revista cultural. Muchas gracias a todos los amigos que nos envían mensajes. Muchas gracias a la señora Sofía de González, a la doctora Dolly López Cáceres, reiteramos a la doctora Nilda Jiménez Bogarín, en fin, a tantos y tantos amigos, a la gente que desde Joenao, desde Itapúa, a toda esa gente maravillosa que desde todo el Paraguay envía sus mensajes al 0981-166-142. Nuestra gratitud a los compatriotas radicados en España que nos pidieron, agradezcamos a la televisión española la documental que en gran parte hemos visto, repito, por motivos muy especiales, no podemos nosotros emitir en su totalidad esta documental, pero lo pueden encontrar en YouTube. Está en YouTube, Españoles en el Mundo, capítulo Paraguay. A Iván González, repito, del periódico Orojajú Paraguay, nuestra gratitud por este material que hemos compartido hoy. Y al amigo Santiago Román, que es el recopilador oficial de imágenes para el Archivo de Revista Cultural Paraguaya, por este rescate. Artistas paraguayos por el mundo hace 50 años, programa especial de Sara Benítez en Canal 13 de Buenos Aires, julio de 1962. En un ramillete de niñas y de jóvenes que conforman el ballet de Sara Benítez. Así es. Me ratifico sus expresiones, Ana María. Por lo demás, el tema me encanta. ¿Lo conoce usted? No. Bueno, el tema es un motivo popular del Paraguay. Ajá. Y se titula Colorado. Con coreografía de Sara Benítez. Exacto, exacto.
despedimos el show de Sara Benítez. Y debe ser con un tema hecho por todo el conjunto y por todos los integrantes de este hermoso show. Canta el Paraguay. Es un tema que firman Aparicio de los Ríos y Heriberto Altinier. Vamos a gustarlo. Y bien yo soy Calabria de otras playas, cantándole a su pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgia guaraní. Oh pueblo de Isla Primera, oh tierra de esperanza y de amor, tus calles, tus mujeres, tus burreras, te llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay. Que la emoción embargará a muchos compatriotas que hace 50 años tuvieron la suerte de compartir este programa. Veíamos a la recordada Mambay Cardoso Campo, a Lito Ortiz, a Sara Benítez, las veíamos y las escuchábamos. Pero tenemos mucho más de este tipo de material gracias al trabajo de Santiago Román y el archivo de la Revista Cultural Paraguaya. Será hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta entonces.